Gabriel López, CEO de Inmerdif, asesores SEAF. Gabriel, muy buenas. Buenas tardes, Marta. ¿Qué tal estáis? Gabriel, bueno, pues repasando algunas de las últimas horas que conocemos respecto a la Reserva Federal, tenemos una semana marcada por esas reuniones de política monetaria de grandes bancos centrales como es la Reserva Federal, Banco Central Europeo, Banco de Inglaterra y Banco de Japón, por citar a los principales. A partir del miércoles vamos a ir conociendo todos los mensajes en materia de política monetaria que nos puedan desglosar ya como última reunión definitiva de 2021 de cara a las perspectivas macroeconómicas para el año que viene, en un contexto en el que nos seguimos moviendo un poco a bandazos por los temores del avance de la variante Omicron, aunque lo que vamos conociendo parece que calma un poquito más a los mercados. Por ejemplo, que la OPEP decía que realmente la variante Omicron no va a tener un impacto decisivo, por ejemplo, en los precios del crudo, se mantiene la demanda. ¿Cómo ves ahora la perspectiva respecto a los mensajes que nos puedan dejar los bancos centrales y cuál podría ser su impacto en los mercados? Bueno, como bien dices, es una semana muy importante porque es reunión de los bancos centrales y gracias a ellos pues hemos sobrevivido al COVID en términos económicos y financieros. Y estamos al final, ¿no?, de todas esas medidas que se tomaron de forma urgente el año pasado y esa transición en lo que tú bien dices, de poner el freno a todas esas medidas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es final de año y también porque se ha adelantado esas expectativas de inflación y se les ha salido un poquito de las manos, sobre todo a la Reserva Federal. Y lo curioso es que el mercado haya estado en máximos históricos, el americano, hasta ayer, teniendo en cuenta todas estas incertidumbres, ¿no? Y el bono americano sí que ha retrocedido algo, un poco reflejando esas expectativas de que se va a frenar la economía y que el crecimiento económico no va a ser tan importante como lo esperado. Añadiendo a esto, pues lo de la variante del Omicron, a ver qué efecto va a tener sobre la economía y sobre todo el crecimiento económico durante los próximos 2 trimestres. Así que sí que es importante lo que vayan a decir, pero yo creo que antes de las entrevistas pasadas, los bancos centrales no se habían ajustado a lo que el mercado estaba descontando y ahora sí que se están ajustando a lo que el mercado descuenta. Me he dicho que todo lo que tú estás diciendo de que van a poner freno, que van a adelantar las expectativas de subida de tipos, hay que estar muy pendiente en el famoso dot plot, ¿no? Todas las previsiones de cada uno de los miembros de la Reserva Federal de cómo ven el crecimiento de la inflación y la subida de los tipos de interés para los próximos 2 años, ¿no? Pero más o menos, por lo que nos está diciendo el mercado, pues se prevé que vayan a subir tipos 3 veces el año que viene, a partir de mayo, junio, septiembre y después diciembre. Es una subida importante de tipos de interés. Antes el mercado no daba subidas para el 22, ahora hay 3, y el freno pues lo van a empezar en enero y terminar en marzo. Así que va a ser bastante más agresivo de lo que fue el último freno tapering después de la gran crisis financiera que causó una bajada del mercado, ¿no? Porque el mercado sí que estaba muy nervioso de ese freno. Y me sorprende que el mercado no esté tan preocupado. Eso quiere decir que el mercado ve de forma positiva la situación económica, ve de forma positiva cómo las empresas están gestionando esta situación de inflación, de COVID, pero que hay consumo y que están manteniendo los márgenes y que de cara al año que viene pues vamos a tener crecimiento en esos beneficios de alrededor de un 10%, que es lo importante, ¿no? Tu pregunta es un poquito larga, pero también tenemos el Banco Central Europeo, que también está anunciando pues, que va a acabar con esas medidas que también empezaron después del COVID, el famoso programa PEP, ¿no? Que han estado comprando más o menos 50.000 millones al mes. ¿Cuándo se va a terminar? Sí, seguramente se va a terminar al final del primer trimestre del año que viene. ¿Y qué van a hacer después, no? Porque es que no se puede frenar la economía de repente, ¿no? No hay inflación aquí, ellos van a también poner un discurso de que la inflación en Europa sí que es transitoria, pero yo creo que lo que van a todos dejar es la posibilidad o dejar la ventana abierta de cambios de rumbo en políticas y en decisiones
en el caso de que los datos sean peores o mejores de lo esperado, ¿no? Sobre todo aquí en Europa, ¿no? Porque aunque se dice que no hay inflación, sí que es probable que podamos ver una inflación peor de lo esperado. En todos los casos, el mercado hoy pues sí que está reaccionando como más o menos se debe esperar, ¿no? Aquellos sectores sensibles a una subida de tipos de interés pues están retrocediendo y aquellos sectores eh, más cubiertos a una subida de interés, empresas defensivas con buenos márgenes, con crecimientos de los beneficios de forma constante, que tienen poca deuda, pues son las que mejor se están comportando y es en esos sectores donde hay que poner un poco más de sensibilidad en las carteras porque son los sectores que lo van a hacer bien el año que viene. Interesante, Gabriel, lo que apuntabas, ¿no? A que el Banco Central Europeo va a mantener que la inflación es transitoria en Europa, teniendo en cuenta lo que oíamos por parte de Jerome Powell diciendo que había que eliminar esa palabra ligada a inflación, lo decía hace apenas unas semanas. Vamos a mantenernos muy pendientes de qué tipo de ajustes hacen en las palabras, en la elección de palabras, en sus discursos, como ya nos tienen tan acostumbrados de alguna forma para no trasladar excesivas sensaciones al mercado, algo que pueda ir al límite tanto al excesivo optimismo como al excesivo pesimismo. Mientras tanto, como ahora indicabas, ¿no? Aquellos sectores que sean más sensibles a subidas de tipos de interés ahora mismo están presentando esos retrocesos. Fijarnos en sectores que puedan ser ahora mismo, pues actuar de una forma más defensiva ante estas acciones de política monetaria. Si hablamos de oportunidades de inversión de cara al año 2022, con todo este contexto que estamos manejando, ¿qué tipo de recomendaciones harías? Bueno, yo creo que, como te decía, aquellas que están preparadas a este nuevo entorno del año que viene, ¿no? En que sube el coste del capital, en que sube la inflación, de que las empresas deben de producir o vender servicios manteniendo esos márgenes a pesar de la subida de costes. Entonces, esas empresas que gestionan mejor los márgenes, que tienen poca deuda y que son de calidad, que están diversificadas en el mundo entero, las grandes multinacionales, son las que mejor preparadas están, ¿no? Entonces, el value es probable que lo vaya a hacer mejor que el sector cíclico. Las empresas que distribuyen buenos dividendos lo deberán de hacer bien. En el sector tecnológico, obviamente, gracias a él es que hemos tenido estas subidas estos últimos días, porque si nos podemos un poco observar las carteras y el performance de las acciones, vemos que no todas las acciones han subido. Las que de verdad nos han llevado a esta subida de estos últimos días son las empresas tecnológicas, pero me has de decir, bueno, Gabriel, te estás contradiciendo porque al final son las que son más sensibles a los tipos de interés, pero las que más están sufriendo de las tecnológicas son aquellas cuya visibilidad de los beneficios en el medio y largo plazo no es tan alta. Digamos que son las nuevas tecnológicas. Las tecnológicas clásicas, como Apple, que no ha parado de subir en estos últimos días, de Microsoft, pues lo están haciendo bastante bien. Entonces, bueno, hay que buscar un poquito en tecnología, hay que buscar en value, en el sector de salud, en el sector financiero. El sector financiero está cotizando con un descuento y lo va a hacer bien porque hay una subida de tipos de interés y su margen financiero pues va a mejorar. El sector de las infraestructuras, con toda esta financiación que viene de todos los planes aquí en Europa y en Estados Unidos. El sector de las renovables, el sector industrial debería de repuntar algo porque la economía lo está haciendo muy bien. Y después, pues sectores que van a sufrir más que los demás, pues son los que hemos visto desde que apareció el Omicron, ¿no? Que es el sector el sector de la restauración, del transporte y del turismo, pues que ahora con estas medidas que están tomando en Inglaterra de que parece ser pues que el Omicron va a ser el virus que va a tener mayor presencia en Inglaterra a partir de la semana que viene, pues sí que está poniendo a la gente un poco nerviosa de cómo es que se está reproduciendo tan rápido. Y como tú bien han dicho, ya hay una muerte que ha sido declarada. Mejor dicho, que el efecto del Omicron parece ser que va a ser parecido al del Delta, y el Delta más o menos fue entre el 0,5% del crecimiento
económico en el mundo, ¿no? Y más o menos se espera pues, que ese sea el efecto para los próximos 2 trimestres en algunas regiones del mundo más que en otras, ¿no? Aquí en Europa, en ciertas zonas, en el norte y en el sur está un poco separado, en el norte está sufriendo más por el momento, en el sur no tanto, y en Estados Unidos igual, ¿no? En Nueva York parece ser que sí que están sufriendo. Mejor dicho, que francamente hay mucha incertidumbre por los bancos centrales, por el Omicron, y la verdad es que el mercado está muy confiado de cara al futuro, que por un lado es una buena señal, pero por otra, si de repente tenemos cualquier sustillo, pues podemos verle retroceder aún más. Bueno, son esas las incertidumbres con las que estamos trabajando en el contexto actual de mercado. Veremos cómo se va desarrollando todo. Por el momento sí que es cierto que no vemos un excesivo pesimismo ahora mismo en el sentimiento inversor. Semana cargada con esas referencias en materia de política monetaria. Como siempre, Gabriel López, muchísimas gracias por el análisis. A vosotros, gracias.